Muy buenos días. En el siguiente video hablaré de 4 puntos muy importantes con el cual comenzaremos a explicar las 7 etapas requeridas para el diseño de un cuestionario de recolección de datos, con el cual la recolección de datos es clave en todas las investigaciones de mercado, ya que es la fase que se inicia una vez donde se han definido todos los objetivos de la investigación y que incluye con la obtención de los datos a analizar. El primer punto se encuentra seleccionar la fuente de datos adecuadas. Esto reflexiona sobre un instante acerca de cómo puedes conseguir particularmente para tu investigación online. En internet no puedes interpretar con personas por la calle para una entrevista, por lo cual no es algo muy simple. En el 2 tenemos los instrumentos de medición, el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados de la medición. En este proceso se vinculan conceptos abstractos como indicadores empíricos. Es un instrumento de medición de recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tienen en mente. En el punto 3 tenemos la entrevista, donde se utilizan para recabar información de forma verbal a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionan datos o los cuales serán afectados por la aplicación propuesta. En el 4 tenemos la confiabilidad, que es un grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. En el punto número 5 se encuentra la encuesta. Esta se usa más frecuentemente como para describir un método de obtención de información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo un estudio. En el punto número 6 se encuentra la validez, que es un grado en que un instrumento de verdad mide la variable en que se busca medir. Y por último tenemos el punto número 7, que es la validez del contenido. Esta se refiere al grado de un instrumento donde se refleja un dominio específico de contenido en el cual se mide la validez de criterio, en donde se establece al validar un instrumento de medición, al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Tenemos también la evidencia sobre la validez del constructo. Este debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. Y tenemos el constructo, que es una variable medida que tiene lugar dentro de la hipótesis, teoría o esquema teórico. Ahora hablaré sobre un punto 2, en el cual daré a conocer unos tipos de escala, que son los que se pueden utilizar en los cuestionarios, y explicar brevemente. Primero hablaremos sobre los tipos de escala, que tenemos escala gráfica de clasificación, escala numérica, escala de descripción y por último la escala de valoración corporativa. En la escala gráfica de clasificación se encuentran unas indicaciones de opciones de respuesta, una escala del 1 a 3, de 3 a 5, etc. La que es la escala de Likert. Es un ejemplo popular la escala gráfica de clasificación, pues los encuestados pueden seleccionar una opción en particular en una línea o escala para representar la clasificación. La escala numérica tiene números como opciones de respuesta. Un ejemplo podría ser la escala visual analógica o una escala semántica diferencial, que pueden ser representadas usando una escala numérica. Tenemos ahora la escala descriptiva, que es una escala de clasificación donde cada opción de respuesta se explica detalladamente por los encuestados. Y por último tenemos la escala de valoración corporativa. Como su nombre lo indica, espera que los encuestados respondan a unas preguntas particulares en términos de comparación, es decir, sobre la base de mediciones relativas o tomando como referencia otras organizaciones, productos y características. En el punto número 3 voy a explicar brevemente las propiedades de las escalas, donde podemos identificar 1, decidir el número de categorías de respuesta,
2. Elegir entre escalas de selección forzadas y escalas libres de elección. 3. Diseñar la categoría de respuesta. 4. Etiquetar la categoría de respuesta. 5. Definir si usar la opción no sé. Y 6. Elegir entre la balanza equilibrada y desequilibrada. En el punto número 1, decidir el número de categorías de respuesta, pues esto se trata de unas opciones de respuestas de unos ítems, las cuales son de 2 o incluso más categorías. Esto depende de la variabilidad de la respuesta y la complejidad de su interpretación. 2. Elegir entre escalas de elección forzada y escalas de libre elección. Este método de selección forzada obliga a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado de cada par de afirmaciones que encuentra. En número 3 tenemos diseñar las categorías de respuesta. Las respuestas se clasifican en categorías, entendiendo a criterios temáticos relacionados con los objetivos de los temas tratados. En el punto número 4 es etiquetar las categorías de respuesta. Esta se utiliza para cuantificar las respuestas de textos abiertos en temas, patrones comunes, para revisar la profundidad de lo que los encuestados quieren. Están indicando lo que se está indicando con sus propias palabras. En el punto número 5 tenemos decidir si usar la opción no sé. Se considera muy importante incluir esta opción del no sé, pues esto sería muy puntual para el encuestador, ya que sabrá si los encuestados tienen un entendimiento claro acerca de las preguntas a responder o no. Y en el punto número 6 tenemos elegir una balanza equilibrada o desequilibrada. En asuntos ya sea análisis, se considera muy importante que en la encuesta haya una escala proporcionales o no. De esta forma sabrá de manera acertada cuál debemos elegir. Y por último, voy a mencionar 5 consideraciones pues a la hora de tener en cuenta de realizar un cuestionario online en los estudios de mercado. Primero se decide cuál es la más importante. Entonces se crea una lista de preguntas con base al grado de importancia y en las que siguen deben tener relación unas tras otras. 2. Se eligen los tipos de preguntas cuidadosamente. Los usuarios de internet pueden tener la poca capacidad de intención. Las encuestas deben ser muy claras y directas. En el punto número 3 se encuentra que tus encuestas en línea no sean más largas de lo que deben ser. Esto quiere decir que cuando necesites las encuestas sean contestadas de manera seria, pues es mejor no optar por encuestas en líneas largas, pues esto podría desviar un poco la atención de las personas que están siendo encuestadas. En el punto número 4 se encuentran las pruebas encuestadas en línea antes de aplicarlas. Y por último, hay que escuchar y poner en práctica las recomendaciones de tus encuestas en prueba. Muchas gracias.